Muy bien, El Observador, ¿cómo te va? Jacobo, sigamos en vivo hablando de la reducción. Saludos para Ambato, Visión Internacional. Gran saludo a Ambato, tierra de flores, tierrita linda. Yo estoy por allá. El presupuesto a la educación, mis queridos amigos. Esto es otro punto que ha estado escondido. Las últimas semanas, obviamente, ha sido portada la inseguridad, continúan habiendo desmanes, situaciones graves, pero eso no quiere decir que lo demás se haya solucionado, no, por el contrario, se sigue empeorando. La salud, hay gente que todavía no tiene para los insumos, personas que sufren con el tema de la diálisis, y ahora, mis queridos amigos, un asunto que va a reventar muchísimo, el próximo año segurísimo, el presupuesto para la educación. El presupuesto para la educación, amigos, agárrense de las manos. Se reduce en más de 50 millones de dólares. $1 que usted le quite a la educación pública ya es criminal. 50 millones de dólares. El gobierno del presidente Lasso recortará el presupuesto a las universidades públicas y escuelas politécnicas, según la proforma del 2023 que presentó el Ministerio de Economía y Finanzas. La cartera de Estado quitará más de 54.5 millones a 12 instituciones de educación superior. A la Universidad de Cuenca, a la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, a la Universidad de Guayaquil, a la Universidad Técnica del Norte, a la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, a la Central del Ecuador, a la Técnica de Ambato. Vea, yo estuve por ahí, muy bonita la Técnica de Ambato, hermosa. A la Politécnica Nacional, a la Nacional de Chimborazo, a la de Investigaciones, Tecnología y Experimental Yachay, la Universidad de las Fuerzas Armadas, el Instituto Superior de Artes del Ecuador, etc. A todas esas universidades o institutos de educación superior le van a recortar el presupuesto. Sí saben lo que va a pasar el próximo año, ¿no? Cuando ya empiece esta situación del gobierno que eliminó la prueba de admisión y que ahora cada universidad va a poder hacer su prueba. El acabose completo, porque sin plata las universidades no pueden acreditar cupos, ¿ok? El acabose completo. Y eso que en la gráfica tengo una escuela, ¿no? Estamos hablando de la educación superior, ¿ok? Las escuelas igual están sufriendo estas situaciones, ¿no? Eso es no querer a un país, por ejemplo. Un mandatario que realmente ame a su país busca el desarrollo de los menos favorecidos, pues. Oiga, y otra cosa, porque nos están llevando otra vez a ese concepto de que lo público es para el pobre. Oiga, por favor, déjese de vaina, pues. Perdóneme, lo público no es para el pobre, lo público es para todo el mundo y tiene que ser de calidad. Yo estudié en una escuela fiscal en mi época, hace muchísimos años atrás. Yo viví lo que era un profesor unidocente, creo que es, ¿no? De aquellos que llegas al primer grado y te gradúan. Y si lo dejaban al licenciado Mesa, me graduaba en el colegio. Pero ya no se pudo. Un saludo para el licenciado Mesa. Esos profesores eran la bestia. Esos profesores te sabían matemática, historia, geografía, dibujo técnico y hasta te enseñaban a jugar fútbol. Así era el profesor Mesa. Chévere, profesor. Estábamos estudiando matemáticas y ahora sí, sacan la pantaloneta. Era chévere. Un solo profesor. Cosa que uno hasta lloraba cuando dejaba esa escuela. Pero bueno, sigamos. Sigamos con la nota de la reducción. La FEWE ya se pronunció, por supuesto. A ver, pilas producción para la FEWE, a ver si hacemos una entrevista. Mauricio Chiluisa explicó que a más del recorte que Lasso plantea para las universidades, solo se entregó 17.5 millones que no compensan las deficiencias que presentan. Esto no representa los recursos significantes como infraestructura, crecimiento, investigación, ampliación de cupos, etcétera, etcétera, etcétera. Sobre todo el tema de los cupos, ¿ah? Eso sobremanera. Según Chiluisa, esta asignación pretende mantener el mismo porcentaje entregado a las instituciones de educación superior y subir mínimos montos. Enfatizó que las universidades grandes, las que agrupan a más del 53% de la población, son las más afectadas porque continúan menorando su presupuesto y por obvias razones menorando los cupos de acceso a la educación pública.
lo que va a pasar el próximo año, mis queridos amigos, va a ser tremendo. De hecho, la FEWE ya anuncia movilizaciones. Informó que del 15 al 22 de noviembre realizarán plantones en las asambleas, movilizaciones y charlas en 23 universidades del país, como respuesta a la reducción presupuestaria y a la reforma a la LOES. También recalcó la agrupación la preocupación que mantienen el colectivo por la reducción que Lazo prevé para los centros de investigación. Va a reducir de 4 a 5 millones, porque no les interesa que crezcamos, porque no les interesa que investiguemos, porque no les interesa que seamos un pueblo estudiado, culto y preparado, porque lo que les interesa es tenernos, mis queridos amigos, sumidos en la ignorancia. Eso es el presidente de la República, Guillermo Lazo. Se acabó. Free drinks in the house.